Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán y a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy les traemos la continuación de una serie que habíamos comenzado hace unos meses acerca de los 22 arcanos mayores del tarot. En este video vamos a dividirlo en dos partes, donde vamos a hacer también una tirada del día, una tirada del tarot, usando los arcanos mayores de Marsella, donde vamos a hacer una consulta diaria para el día de mañana o hoy, dependiendo en qué horario estés viendo este video, 23 de marzo del año 2020. Pero también te vamos a hablar en toda la primera parte del video sobre el arcano número 5 del tarot, usando el tarot de Marsella, donde vamos a contarte desde la visión de la psicología de Carl Gustav Jung, que fue un estudioso del tarot, además de otros sistemas oraculares, como también lo estudió el I Ching, también la astrología, ¿no? Jung en su método de psicología incorporó muchos de los antiguos conocimientos, dando una explicación psicológica de todos ellos, además de del uso que conocemos en general. Y para ello vamos a hablarte, desde este punto de vista, de lo que Jung llamara el proceso de individuación, lo que en la antigüedad se conocía como la iniciación. ¿Qué tiene que ver esto con el tarot? Que el tarot, sobre todo en los 22 arcanos mayores, nos muestra 22 etapas, 22 procesos que ya se conocían en la antigüedad. Tener presente que los simbolismos del tarot provienen del antiguo Egipto. Hay un mazo de tarot egipcio, que es el primero que se dio a conocer, donde cada una de estas 22 etapas, lo que hoy conocemos como cartas, como dibujos, como símbolos, representaban procesos psicológicos que todo ser humano, toda persona atraviesa a lo largo de la escuela de la vida. Para todas las culturas antiguas había una visión donde los seres humanos venimos a la vida física a hacer un aprendizaje, por eso se dice que la vida es una escuela. Y el tarot, al igual que el I Ching, al igual que la astrología, nos muestra a través de símbolos, lo que Jung llamara arquetipos, cuáles son los aprendizajes que vamos atravesando. A cada momento de nuestra vida, en cada situación en la que nos encontramos, podríamos ubicar esa situación relacionándola con uno de los arquetipos del tarot. Por eso te decía que además del uso que en general conocemos, donde hacemos una pregunta, donde hacemos una tirada, el tarot, también como lo llamara un maestro del cuarto camino, se convierte en una máquina psicológica y filosófica. Nos ayuda a entender y a comprender nuestra realidad fundamental. En este proceso que Jung llamara individuación, que en la antigüedad se conocía como la iniciación, es el proceso en el que nuestro ego, nuestra conciencia cotidiana de vigilia, pasando por estas 22 aulas, es decir, atravesando estos 22 aprendizajes en diferentes momentos de la vida, bajo diferentes situaciones, vamos haciendo consciente lo inconsciente. Eso es lo que Jung llamará individuación. El ego que se hace consciente de la totalidad de la psique, la totalidad de la mente. Bajo esta idea, hoy vamos a hablarte de la quinta etapa, sería de este proceso, que tiene que ver con el arcano número 5 del tarot, arcano que recibe el nombre de el Papa en el tarot de Marsella o el sumo sacerdote en otros tarots. Ten en cuenta, usamos este tarot que es el más conocido, que es un tarot de la época medieval, ¿no? Por eso también aparecen algunas cartas que en otros mazos tienen otros nombres, como la sacerdotisa en el tarot de Marsella se llama la papisa, o el sumo sacerdote el papa, ¿no? O el hierofante también. Bien, hablando de este quinto arcano, ten en cuenta que los simbolismos de las cartas, ¿no? Las formas en las que se han dibujado, cada aspecto, cada elemento tiene una representación, un simbolismo. Hoy vamos a hacer un video breve. Siempre va a quedar mucho más que podríamos decir, pero el primer simbolismo por el que se puede empezar a estudiar un arcano tiene que ver con el número, ¿no? Los números también son arquetipos, representan procesos psicológicos, procesos universales, y en el caso del número 5 nos encontramos con el número del quinto elemento, o algunos lo llamaban la quinta esencia. El quinto elemento es aquel que supera, trasciende, ¿no?, a los primeros 4 elementos, que son los elementos
terrenales, los elementos telúricos, las fuerzas telúricas. El quinto elemento, o el éter, es aquel que contiene todo lo anterior y que también se convierte en la unidad. Por lo tanto, esta carta, y como su imagen lo indica, o el personaje que aparece allí lo indica, tiene que ver con aquello que está más allá de lo material, o que más bien viene a unir los principios materiales con lo superior, con lo trascendente o lo espiritual. Por eso el arquetipo que está por detrás, uno de los arquetipos, ¿no? Una palabra clave que podríamos dar para este arcano, es el arquetipo del guía o del gurú, ¿no? Representado acá en la figura del Papa. Entonces, como simbolismo, como representación principal, el Papa representa esa búsqueda de una conexión, y esta conexión también busca realizarse a través de una experiencia con lo superior, con el principio trascendente. Eso es lo que muestra la imagen, ¿no? Donde en la escena aparecen dos monjes que, si te fijas en la imagen, ¿no? Está bien marcada la diferencia de tamaño entre estos dos monjes, dos practicantes, dos aprendices, que se acercan a buscar una guía y un consejo ante esta gran figura, ¿no? En las cartas anteriores, si tenés un mazo de tarot o querés googlear, buscar las imágenes anteriores, o ver nuestros videos que hemos hecho también en esta serie sobre los primeros 4 arcanos, eran imágenes que ocupaban toda la escena. Y esta es la primera imagen en el tarot donde aparece más de un personaje. Eso nos indica que en el proceso de desarrollo de la conciencia empieza una etapa más compleja, donde se empieza a salir de un estado más inconsciente, más infantil de la conciencia, y empieza a emerger el ego. Esta búsqueda, ¿no? de conexión con un principio espiritual, o esta búsqueda religiosa, toda la explicación acerca de su psicología ronda, ¿no? en torno a la búsqueda de trascendencia en el ser humano. Y esta búsqueda de trascendencia para Jung es una necesidad vital en el individuo. Es un arquetipo, ¿no? Un instinto psicológico, como explicar, una predisposición innata en todo ser humano. Por eso se encuentra esta búsqueda natural de una experiencia de lo superior en todas las culturas antiguas. Para Jung no era la búsqueda de trascendencia simplemente una sublimación de la libido sexual, como lo es en la teoría freudiana, ¿no? Sino que para Jung la libido no es solamente la energía sexual, sino que es la energía de todo el psiquismo, ¿no? La energía intelectual, emocional, instintiva, motriz. Y en este sentido, uno de los arquetipos en su psicología es la del sí mismo, del self, que aparece representado en relación a este arcano, donde en principio esta figura aparece como una figura exterior, ¿no? El Papa o pontífice justamente quiere decir aquel que hace puente o que hace al ser humano accesible a través de valores, a través de ideas, a través de prácticas, hace accesible el principio de lo superior o una experiencia de lo superior. La palabra religión también quiere decir eso, religare quiere decir unir el yo cotidiano, el ego, podríamos llamarlo de esa forma, con el yo superior o el sí mismo, ¿no? Como una traducción. El Papa entonces representa como una figura externa, ¿no? Por eso acá en la imagen estos monjes acuden al guía. Es el portador de un ideal, es el portador de nuestra fe, de nuestra aspiración, de que hay algo mejor a lo que podemos aspirar. Y en ese sentido aparece como una figura paternal, ¿no? Justamente el Papa, ¿no? Viene de pater. Esto también aparecía en el arcano anterior, ¿no? Ten en cuenta que cada arcano del tarot sigue un proceso, ¿no? Hay una continuidad en los procesos que van indicando y hay relaciones también entre los arcanos, que eso a la hora de hacer una tirada, cuando hacemos una tirada donde combinamos varias cartas, ¿no? Hay conexiones entre los simbolismos, entre los números, entre el lugar que ocupan cada uno dentro del proceso de los 22 arcanos mayores, que nos puede ayudar a entender o a guiarnos en la interpretación del simbolismo, ¿no? Hago una tirada preguntando sobre una relación, sobre mi trabajo, lo que sea, y aparecen cartas que tienen algo en común, ¿no? Que me llevan a un simbolismo en común. En relación a esto, la carta anterior, que era la carta de el emperador, ¿no? La voy a poner acá para mostrarte.
también era una figura paternal, digamos, una figura que representa la confianza, la fe en uno mismo, ¿no? Una figura fuerte también, por eso un emperador, pero el emperador ejercía toda esta fuerza y su gobierno, digamos, era el de la vida social. O sea, su función es la de proveer, ¿no?, el bienestar a nivel social, a nivel político, económico, ¿no?, de una forma más hacia lo externo, ¿no?, hacia la vida externa. En cambio, el Papa también atiende los problemas, los conflictos de la conciencia, de la vida interior, ¿no? De hecho, si te fijas, el emperador, su mirada, ¿no?, hacia donde se dirige, pareciera que está mirando hacia el horizonte, ¿no? O mirando a su imperio, ¿no? O su tierra, ¿no? Cuidando, observando, protegiendo que todo eso se encuentre en orden. En cambio, el Papa está mirando directamente a las personas, mira al individuo, ¿no? Entonces, esta carta, esta quinta carta, representa donde el momento en el que el individuo empieza a tener una conciencia de su propia individualidad, empieza a emerger el ego de una forma más consciente y esto le permite entrar en contacto con ese principio superior que, si bien puede aparecer representado en una figura externa, ¿no?, como lo era hace unos años, siglos, digamos, ¿no?, empezaba, por ejemplo, a necesitarse el proceso de la confesión, donde el individuo iba a tener un diálogo cara a cara con aquel que representaba, ¿no?, el sacerdote que representaba la encarnación del principio superior, o también ese diálogo que tenemos con nuestra voz interior. Eso es lo que representa el Papa en este sentido. Ahora, ¿cómo aprender a diferenciar en la experiencia, ¿no?, la verdadera voz de lo inconsciente, la voz profunda, y no las voces de la conciencia adquirida, ¿no?, lo que el cuarto camino llama los yoes, los complejos o los mandatos sociales, como podríamos llamarlo, ¿no? Todo aquello que no es ese principio profundo de lo inconsciente colectivo. En la antigüedad, por ejemplo, o en culturas donde la civilización apareció más tarde, como la conocemos hoy, que esto tiene que ver con las 4 cartas anteriores, ¿no? Ten en cuenta que, así como te decía, el tarot como proceso nos muestra las etapas de desarrollo de la conciencia individual, desde una conciencia infantil, una conciencia que está en los primeros grados de la escuela de la vida, hasta que hace todo el recorrido y se recibe como individuo, que quiere decir no dividido, no fragmentado, como conciencia realizada, se recibe de ser humano, con mayúsculas, digamos. Así como el tarot lo representa en el plano individual, también podemos ver esto cómo se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. La historia psicológica de la humanidad, ¿no?, entendiendo que también cada época representa una forma psicológica. Y los primeros 4 arcanos, como te decía antes, que acá estamos viendo uno, que es el emperador, son el loco, la papisa, el mago y el emperador, ¿no? Son una figura que abarca la totalidad de la carta, lo cual representaba que la conciencia estaba completamente identificada con lo inconsciente, en lo que en la psicología se llama una participación mística, ¿no? Completamente identificada con la conciencia de su grupo, de su comunidad, de su tribu. Al aparecer el emperador, que lo vimos en el video anterior que hemos hecho, empieza a aparecer la mente consciente, porque el emperador justamente representa eso, la aparición de la civilización. El emperador es el que tiene la palabra, es el que rige, el que determina las leyes sociales, el que establece los derechos y las obligaciones para participar en la comunidad. Representa esa conciencia individual que aún es incipiente. ¿Y qué empieza a ocurrir en ese momento? Empieza a haber un proceso de desarrollo hacia lo social, hacia lo externo, y cada individuo empieza a desconectarse de la voz del interior, de la voz del inconsciente. Esto, hay un ejemplo que se me ocurría al preparar el tema, que cuenta Jung, cuando Carl Gustav Jung hizo investigaciones para poder demostrar, ¿no?, comprobar el inconsciente colectivo y los arquetipos como la mente única de la humanidad, la mente compartida por
todos los individuos, la mente atemporal, y hizo muchos viajes a lo largo de su vida. Viajó a la India, estuvo en contacto con los pueblos del sur de los Estados Unidos, y también viajó al África. Y algo que cuenta, ¿no?, en sus anécdotas de viajes, cuenta que conversando con africanos de las tribus en aquel entonces, ellos daban mucha importancia a los sueños en aquel entonces y a las visiones que tenían, lo llamaban el gran hombre de la tribu, el chamán, ¿no?, que sería esta representación del guía, del gurú, y contaban que desde que habían llegado los ingleses, en la época de la colonización, habían dejado de tener sueños. ¿Por qué decían? Porque los ingleses ahora nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no? Y justamente representa un poco ese proceso, donde al emerger la civilización, la conciencia individual, hay un proceso natural de desconexión con la voz interior. Por eso se vuelve necesario que valores colectivos, una institución que viene a hacer de vuelta esa conexión, ese puente, ¿no?, lo que representa aquí el Papa. Al perderse la conexión con la guía interior, también, cuanto más se profundiza en esa desconexión, más se vuelve necesario que puede aparecer en forma de dogma, puede aparecer en forma de enseñanzas rígidas bajo leyes, y el Papa representa ese puente para que el individuo pueda recuperar. Hablando del Papa me refiero todo el tiempo al arcano, ¿no? Claro, el sumo sacerdote, por eso pusimos en el título. No es una persona el Papa, ¿no? Ahora lo voy a explicar aquí en el tarot. Es una forma psicológica, ¿no?, que puede después aparecer representada según la época, según el contexto histórico, el contexto social del momento, en diferentes formas, ¿no? Pero justamente el sumo sacerdote o el Papa representa ese puente entre la experiencia individual y la enseñanza y el dogma. El Papa tiene que ver con la interpretación de las leyes para la evolución, ¿no?, porque es el que dictamina, y fíjense este gesto que está haciendo, que tiene que ver con la dualidad, ¿no? Hay muchas más conexiones numéricas que podemos hacer relacionándolo con el número 5, y aquí aparece el 2. Justamente es el que interpreta, ¿no?, y define si la conducta de estos dos monjes que han ido a pedir una guía está en la senda de la evolución o no, o está desviada, ¿no? Y esto tiene que ver con que se realice las leyes para la evolución, el orden para la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con justamente el número 2, el conflicto entre la dualidad, ¿no? El batirse entre el bien y el mal, o la conducta social y la conducta privada, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que en el hinduismo, por ejemplo, se habla del dharma como la ley. Aquellas formas que conducen al individuo a una evolución psicológica, o podríamos llamarlo a una salud psicológica también. Es concreto esto a nivel del cuerpo, a nivel físico. Hay hábitos que tenemos, conductas que tenemos que nos acercan a una salud física, a que nuestro cuerpo esté mejor, o a que se desvíe, a que se aleje de ellos, ¿no? Y a nivel de la mente es igual, ¿no? Hay una forma en que la mente funciona armónica, equilibrada, y según nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestras decisiones, nos acercamos más a ese dharma, como lo llaman en el hinduismo, o el desvío de ello, el karma, o en un lenguaje más religioso, por así decirlo, el pecado. Pero pecado, aclaro, no en un sentido de algo malo, negativo, que se castiga, sino que pecado lo que quiere decir es errar el blanco. Quiere decir desvío de aquello que me conduciría al bienestar o a la evolución. Hay un desvío, hay un error que hay que hacer, corregirlo, ¿no? Y esa es la guía que aporta este arcano, ¿no? Cómo corregir aquello que me está desviando de mi bienestar psicológico. Y en este sentido, ¿no?, en relación a la idea del Papa ejecutando la ley, pero ya no es la ley social, no es la ley para la vida en sociedad, sino que es la ley interior, ¿no?, la de la conciencia. El Papa no consulta la ley, no vemos que está sosteniendo un libro, como si lo hacía, por ejemplo, la papisa, que si vemos los dos arcanos, hay algunos símbolos que comparten, ¿no? Sino que el Papa no consulta la ley, sino que es la ley, es el que encarna el principio superior.
O como dicen algunos, ¿no? El maestro es la enseñanza. Por lo tanto, el Papa, como te decía antes, no es una persona. Es una entidad sagrada, y acá esto está representado en que es un título, ¿no? Es un estado de conciencia que adquiere una persona. Y esto acá en el arcano está bien representado, si te fijas, en el hecho de que la cruz que él sostiene, ¿no? Este báculo que es símbolo de su poder, lo sostiene con un guante, no lo sostiene con su mano directa, ¿no? Entonces, es la persona que alcanza ese título, que alcanza ese nivel de conciencia. Pero ese guante, muchos otros lo han llevado antes y muchos otros lo llevarán después. O sea, hay otros que continuarán ocupando ese rol, esa forma de guía, ¿no? Bien. Entonces, en este sentido, el Papa es aquel que representa el poder, ¿no? Ya sea proyectado en una persona exterior o que empezamos a tener una percepción más interna de este principio, de esa voz de nuestra conciencia, de esa voz interior que nos guía hacia dónde ir. Esto lo podemos tomar como el Papa dando la bendición, o sea, asintiendo en que estamos en el buen camino, o también el Papa es aquel que dictamina el error, ¿no? O en un caso extremo da la excomunión, ¿no? Y esto tiene que ver con que cada arquetipo, como lo explicara Jung, ¿no? Cada arquetipo representa un ideal de experiencia a alcanzar, pero cada arquetipo también proyecta una sombra, y cada arcano del tarot tiene un aspecto de desvío o un aspecto de efecto negativo que cuando lo usamos en una tirada sale indicado en el momento en que las cartas salen de forma invertida, ¿no? Si alguna vez hiciste una consulta al tarot o estudiaste algo, cuando hacemos una tirada, te muestro acá por ejemplo con una carta cualquiera, la carta puede salir así o puede salir invertida, ¿no? Cuando sale invertida indica que esa energía aparece, está presente en la situación, pero que está siendo mal canalizada. Y la sombra del Papa justamente tiene que ver cuando aparece esta forma de dictámenes fanáticos, dogmáticos, ¿no? Los dogmatismos, los fanatismos, como lo ha mostrado la historia, ¿no? En los últimos siglos, representa el desvío de este principio que debería orientar y guiar hacia lo que es propio para el ser humano, ¿no? Una idea de verdad individual, ¿no? Lo negativo de este arcano o el desvío de este arcano es cuando lo que considero que es mi verdad o que es mi bienestar, tengo que imponerlo de esa forma a todo el mundo, ¿no? Y eso es algo a lo cual se presta atención cuando esta carta nos sale invertida si hacemos una consulta al tarot. Bien, bueno, hay mucho más para decir. Voy a dejar hasta acá hablando de este arcano número 5 y seguiremos luego hablando de las siguientes cartas. Ahora, como prometimos, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a luego, en la segunda parte del video, a hacer una tirada acá con las cartas, las vamos a mezclar juntos y vamos a ver qué carta nos sale como guía para tener presente en el día de mañana o hoy, depende de qué hora veas el video, 23 de marzo. Vamos a un corte y ya volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller online sobre el tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Esta es una jornada intensiva que vamos a transmitir en forma privada a través de nuestro canal de YouTube. Va a durar 2 horas y media y vamos a hacer un recorrido por el simbolismo de los 22 arcanos de Marsella y de Rider-Waite, los arcanos mayores. Vamos a ver un poco cómo se puede usar el tarot, qué tipo de situaciones nos puede ayudar a resolver y qué cosas tener en cuenta a la hora de preguntar. Nuestra disposición, cómo hacer la pregunta y también cómo es el mecanismo por el cual funcionan las cartas del tarot. Vamos a contarte también sobre los diferentes mazos que hay y qué tener en cuenta a la hora de elegir uno vos para tu práctica. Y luego vamos a hacer el recorrido por estos 22 arquetipos, por estas 22 experiencias fundamentales de la vida que todos atravesamos en algún momento u otro. ¿Qué aprendizaje nos trae cada una? ¿Cuáles son las claves para desarrollar cada momento de nuestra vida? Y también
un tema muy importante en las tiradas del tarot, cómo interpretar cuando una carta sale invertida, por ejemplo, cómo nos estamos relacionando con esa experiencia, o como lo llamará Jung en su psicología, con ese arquetipo. Los 22 arcanos mayores del tarot, esto lo redescubre Jung en su sistema psicológico y aplicando el tarot a una forma de resolver nuestros problemas y nuestras situaciones psicológicas en la vida. Quieren decir 22 experiencias fundamentales. Es la estructura de nuestra mente, un aprendizaje que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, en diferentes formas, en diferentes momentos, que lo inicia el loco, por ejemplo, que es el primero de los arcanos, y vamos a ir haciendo juntos ese recorrido como parte de este taller, donde vamos a darte también un espacio para que vos puedas participar a través de nuestro chat con las preguntas que vayas teniendo, que te vayan surgiendo, y vamos a dar ese espacio de preguntas y respuestas. También vamos a ver qué mecanismo funciona por detrás del tarot, como Jung lo explicara, la sincronicidad, cómo es que algo que me está sucediendo en mi vida, que quizás no le he contado a nadie, algo muy personal, muy privado, aparece reflejado en el simbolismo de los arcanos del tarot, cómo interpretar las cartas del tarot, cómo trabajar con el simbolismo puro a la hora de hacer nuestra lectura personal. Y vamos también a contarte sobre algunas tiradas básicas con las que vas a poder aprender y empezar a interpretar estos simbolismos para tu vida. Así que si te interesa participar, abajo te dejamos toda la información. Te esperamos. Bueno, ya estamos de vuelta. Estoy viendo acá algunas preguntas que han dejado. Voy a ir respondiendo algunas que consultaron acá en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta más, hacemos unos minutitos para responder algunas inquietudes y luego hacemos la carta para el día de mañana. Alguien preguntaba si el Papa se puede relacionar con los planetas y todo el magnetismo que ellos desprenden. En realidad hay una relación astrológica de cada energía de los 22 arcanos mayores y también de los arcanos menores con un planeta, o en algunos casos con más de uno, y también con un signo, ¿no? Hoy no mencioné para el Papa, habría que mencionarlos todos, ¿no? Para poder entender bien, pero bueno, este es uno de los temas que también mencionamos cuando hacemos los talleres y demás, vemos cómo es esa relación entre el tarot y la astrología, o esto también se puede ver a través de consultas que se pueden hacer de tiradas astrológicas. Después abajo les vamos a dejar información de todo esto, donde sobre la carta natal de cada uno hacemos una consulta al tarot y según las cartas que van saliendo, los arcanos que van saliendo, vemos esa relación con los planetas y los signos en la carta natal. En realidad el tarot y la astrología, a través de simbolismos distintos, hablan de las mismas energías, ¿no? Entonces hay una relación directa de planetas y signos con cada uno de los 22 arcanos. Después a ver si mandaron alguna otra pregunta. Alguien pregunta cómo darme cuenta de las variantes de interpretación que puede tener una carta, niveles de interpretación. Sí, totalmente, o sea, hay muchas veces, ¿no? Cuando hacemos una consulta sobre temas puntuales, a veces la carta puede estar hablándonos de alguien en nuestra vida que se relaciona con esa situación o de cómo esa energía aparece representada en un principio psicológico, ¿no? O sea, el tarot nos puede hablar a la vez de nuestra vida externa, de eventos, de personas con las que nos encontramos o con las que convivimos y también de los estados, ¿no? Eventos y estados. Y luego también, obviamente, que hay un nivel material, un nivel psicológico y un nivel espiritual en cada uno de los arcanos, así como lo hay en la astrología. Bueno, todo esto implica, hoy hablamos un poquito, ¿no? de los símbolos de este arcano, todo esto implica un conocimiento más profundo, ¿no? de todos estos niveles. A ver si hay alguna pregunta más. ¿Qué origen tiene el tarot y cuándo surgió? Bueno, los primeros orígenes del tarot están relacionados con el antiguo Egipto, ¿no? Donde se descubren láminas que representaban 22 procesos, 22 etapas que atravesaban los discípulos, los aprendices en las escuelas iniciáticas del Antiguo Egipto, que eran en las pirámides, ¿no? Donde aparecían representadas estas láminas, que en realidad
al comienzo eran 22 aulas, ¿no? Donde se daban procesos muy especiales, muy particulares. Podríamos hacer todo un video hablando de ello. Bien, bueno, vamos ahora sí a hacer la consulta, a ver qué carta nos sale. Voy a mezclar las cartas acá frente a ustedes. Vamos a hacer una tirada con los arcanos mayores que estábamos viendo. Acá veo otra pregunta. Mientras, ¿cómo se hace la pregunta correcta al tarot? ¡Qué buena pregunta! Muy buena la pregunta de cómo preguntar. Me detengo un momento para responder eso porque es importante. Porque muchas veces cuando empezamos a indagar, ¿no? Y a conocer acerca del simbolismo de los arcanos, muchas veces nos precipitamos, ¿no? O ya queremos poner en prueba la herramienta, poner a prueba la herramienta, y a veces salteamos pasos, ¿no? Es decir, vamos a preguntar cosas que quizás no las hemos meditado con tiempo suficiente, o salteamos incluso al sentido común, ¿no? Como el hecho de preguntar, bueno, voy a conseguir trabajo y no estoy haciendo nada para conseguir trabajo, no me estoy moviendo en ese sentido, ¿no? Entonces, cómo hacer la pregunta implica dar un tiempo, ¿no? A madurar esa pregunta, a ver si no hay algo que me ayude a resolverlo antes, o cuando, bueno, ya agoté todas las instancias conscientes, ¿no? Racionales, y bueno, necesito una guía más profunda, necesito una confirmación más profunda, ahí puedo hacer la consulta al tarot, ¿no? Y estando en un estado, también es muy importante el estado en el que lo hago, el momento en el que lo hago, ¿no? No hacerlo como algo así nomás en cualquier momento del día, o no precipitarme, sino tomarlo como un momento. Justamente esta carta, ¿no? Que hablábamos antes, el Papa, el sumo sacerdote, tiene que ver con eso, ¿no? Como un momento que tiene algo sagrado, ¿no? De conexión con esa voz interior, con esa voz de la conciencia, que como no me puedo conectar directamente, uso un puente, ¿no? Uso algo que me ayude a interpretarlo. Bien, a ver si hay ¿alguna pregunta más? Acá había alguien pregunta cómo se relaciona el tarot con la numerología. Bueno, los arcanos tienen un número. El simbolismo del arcano ya está contenido en el número, ¿no? Pasa que necesitamos la imagen, ¿no? Para descifrar, para ampliar ese significado. Imagínate que haces una pregunta y buscas la respuesta y la respuesta es 5. ¿Qué hago con eso, no? O sea, hay todo un simbolismo, que ese mismo simbolismo del número aparece desplegado en la imagen, ¿no? Pero también necesitamos un conocimiento de simbología para interpretarlo, al igual que los sueños. Los mismos símbolos del tarot son los símbolos que aparecen en nuestros sueños. Así que eso también es otro uso u otra relación que podemos hacer, ¿no? A veces puedo preguntar al tarot que me ayude a entender el simbolismo de algún sueño, ¿no? Ampliar ese significado. Bien, ¿cuál es el elemento más básico por donde comenzar a estudiar el tarot? Buena pregunta también. Primero, estudiar el simbolismo de cada carta, y eso puede llevar un tiempo, y eso ya me puede ir sirviendo para entender muchas cosas. Por eso te decía, entre los usos que hay del tarot, ¿no? Estudiar el significado de las cartas, si bien luego en la interpretación hay algo que nos ayuda, ¿no? Una ayuda interior, una guía interior, pero se estudian los simbolismos, ¿no? Hay un simbolismo muy puntual, muy detallado para cada arcano, en los colores, en los elementos que aparecen en la carta, en la dirección en la que miran los personajes, ¿no? Todo eso tiene un sentido y es importante conocerlo. Bien, bueno, veo que hay más preguntas, otro día las podemos seguir respondiendo. Vamos a hacer ahora, para que no se haga tan largo el video, hacer la tirada para el día de mañana, ¿sí? Sacando una carta, vamos a mezclar acá, y vamos a sacar esta carta, la voy a dar vuelta, y vamos a ver qué carta nos salió. Nos salió el arcano de la templanza, ¿sí? Esta carta es una carta que tiene que ver con una de las 4 virtudes cardinales, ¿no? Que es la templanza, que representa lo templado, ¿no? Es lo que está en un punto de equilibrio, no está el clima templado, ¿no? Ni muy frío ni muy caliente. Bueno, representa justamente es un momento de armonía, de calma,
se asocia como la calma que viene después de una gran turbulencia, de una gran tormenta. Esta carta sigue al arcano 13 en el tarot, ¿no? Que es un momento de crisis, de cambio, ¿no? Esto es justamente como ese momento en el que me establezco en un lugar de equilibrio, en un lugar de armonía. Bueno, y esta es una carta que nos va a acompañar el día de mañana. Se asocia también con el momento de sanación, ¿no? Después de un proceso, como te decía, de crisis o de enfermedad, un momento de alcanzar una nueva estabilidad. Bueno, acá viene Nicolás, que va a saludarnos. A ver. Bueno, vamos a hablar así directamente, más fácil. Bueno, buenas noches. Algunos preguntaron... algunos preguntaron acerca de las influencias astrológicas en relación con esto. Hicimos otro video sobre el tema de las influencias astrológicas, lo pueden encontrar acá en el canal. Estos métodos como el tarot, la astrología, el I Ching, alguien recién estaba preguntando ahí en relación con el inconsciente, ¿no? Acá una pregunta muy interesante, Lu. La templanza, bueno, ¿dónde la encontramos? Por acá. Preguntaban acerca si tenía que ver con el inconsciente. Bueno, es el inconsciente el que responde, pero ¿qué nivel del inconsciente? Habitualmente estamos acostumbrados a pensar que es ¿qué lo inconsciente? Sí. En general se cree que es algo reprimido. Claro, en Occidente se piensa que el inconsciente lo reprime. No se me va a escuchar. Claro. Vamos pasándonos Sí. con el micrófono. Bueno, lo inconsciente se toma como lo reprimido Más cerca. Ahí está. en Occidente. No hay una idea de que lo inconsciente sea una guía superior. Sí, así es. Se lo toma como que es lo reprimido, entonces es raro pensar que puede ser el tarot el que nos responda, ¿no es cierto? Claro, por eso incluso muchas veces hay personas que no saben que uno puede hacer una tirada uno mismo. Cree que siempre tiene que hacer la interpretación una persona externa, no es que yo me puedo interpretar el tarot a mí. Bueno, eso que estás diciendo es buenísimo, ¿no? Ya improvisamos. Esto que estás diciendo es buenísimo, porque habitualmente pensamos que ¿quién da la respuesta? No entra mucho en nuestra formación o en la educación que hemos recibido que el inconsciente sepa. Si estamos pensando el inconsciente como un subproducto de la conciencia, es decir, como todo lo reprimido, todo aquello que queda almacenado allí porque no podemos adaptarnos a las diferentes situaciones de la vida, no puede haber una guía interior. Pienso que esta carta que vos tiraste como una guía para la influencia de mañana, que es la carta de la templanza, tiene que ver con la era de Acuario. Alguien preguntó recién para la influencia de Acuario, tiene que ver con el humanismo. Mañana empieza el día lunes, ¿no es cierto? Y en esto, estamos un poco fuera de foco, vamos a ponernos en foco. Mañana empieza el día lunes, ¿no? Y para toda la humanidad nos vamos a encontrar en un gran desafío psicológico de poder hacer esto o no. Se está creando una energía colectiva del todos contra todos. Hay escasos momentos de unión en cuanto a que, por ejemplo, acá en nuestro país a las 21 horas la gente aplauda para felicitar a los médicos. Sin embargo, luego hay mucha violencia de cada individuo hacia cada individuo, acusatoria, y esta carta, la templanza, nos invita a la unión psicológica. Y también la idea del inconsciente es una idea muy importante en este momento, por eso decidimos volver a hacer videos sobre las mancias o sobre los métodos que nos hablan de otro nivel de la mente. Parte del pánico colectivo y del miedo colectivo que hay tiene que ver con que hemos perdido la conexión con nuestro mundo interior y de un modo obligado por las circunstancias de una vida tan extrovertida, estamos siendo obligados a vivir una vida más introvertida. Estamos siendo obligados todos a vivir una vida más introvertida, no estamos acostumbrados a eso. Una situación como esta no es tan problemático para alguien que está acostumbrado más a vivir en la meditación, en el aislamiento, y eso no quiere decir estar aislado de otros seres humanos, pero nos hemos volcado tanto hacia afuera,
que vienen eventos históricos, mafiosamente también manipulados, pero no importa porque detrás de eso hay fuerzas cósmicas que nos obligan a ir al interior. Sí, y bueno, justamente es por eso que toda crisis implica una oportunidad, ¿no? Todo momento de oportunidad implica poder realizar algo nuevo, algo distinto, y es por eso que les proponemos, ¿no?, que puedan realizar este proceso acompañados, ¿no?, con una guía, y por ejemplo el tarot se vuelve una herramienta que nos puede ayudar en ese sentido, al igual que lo es la astrología, el I Ching, ¿no?, como habíamos mencionado. ¿Hay alguna pregunta? Sí, acá hay algo interesante. Cacique Navetse, intuyo que lo indispensable para interpretar lo inconsciente, ¿no? Incluyo que lo indispensable para interpretar lo inconsciente, que no me pierda. Sueño, hace falta profundizar en las mitologías antiguas, que de mito tiene poco y nada. Pues sí, un juego de palabras. Bueno, no solamente la mitología antigua, ¿no? Para interpretar lo inconsciente hace falta un conocimiento de la mente. Tampoco serviría solamente estudiar las mitologías si no tengo un conocimiento de cómo funciona la mente. En los mitos, tenés toda la razón, se encuentra un gran depósito de sabiduría. Pero tenemos que conocer primero cuál es la naturaleza de la mente. Hablamos recién de lo inconsciente con la intención de dar algún conocimiento de que hay otra idea de lo inconsciente que difundiera Jung en el budismo. En el budismo se le llama a ese inconsciente de sabiduría la conciencia Rigpa o Sunyata también, el vacío pleno, donde están todas las respuestas. Bueno, nos hemos ido nos hemos derivado en preguntas, pero está bueno porque estamos interactuando y es un momento especial para poder conversar entre todos en la vorágine de nuestras actividades. Nosotros tenemos un centro acá en Buenos Aires que ahora ha quedado en stand-by, ¿no? Uh-huh. Ha quedado medio suspendido, obligado por la circunstancia, entonces es una buena oportunidad para conectarnos, ¿no? Chicos, no usen el mismo micrófono, no es prudente en estos momentos aunque sea emergencia. Bueno, estamos bastante cerca, ¿no? Sí, sigamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces también habría que meditar sobre esto, ¿no? Interesante de que hay un inconsciente que conecta, profundo, que nos conecta a todos, que Jung llamara el inconsciente colectivo. Entonces nos conectamos con ese inconsciente a través de herramientas indirectas como son el Tarot, como son la astrología, como son el I Ching y un conocimiento profundo de la mente. ¿Cuándo empieza la era de Acuario? Según los cómputos nuestros, Lu. Comenzó en 1936, pero sí es verdad, como decían ahí, leía recién, que estamos en una etapa de transición, es decir, cambios históricos de esa envergadura no se dan de un día para el otro y ya, sino que hay un tiempo donde se establece el programa de la nueva era y en ese momento estamos, ¿no? Por eso hay cambios drásticos también que se van dando a nivel de la humanidad y a nivel de la Tierra, del planeta Tierra. Bueno, justamente hablamos de que de un bebé, ¿no? No nace, no empieza, no crece de golpe, y la era es igual. La era tiene 2160 años para ir desarrollándose, y cada 72 años hay un ciclo importante. El primer ciclo importante fue en el año 2008, que fue en la gran crisis de la bolsa, un evento astrológico importante donde Plutón entró en Capricornio. Y el próximo ciclo de 72 años, que es el grado 29, se mueve en el sentido inverso a los planetas, la era, va del 30 grados, 0 grado de Piscis, al 29 de Acuario, al 28 de Acuario. Entonces ahora vamos a entrar del 2008, el año 2080, al segundo grado de Acuario, ¿sí? Y estas influencias que estamos teniendo en el eje de Capricornio, hace 2 días fue el año mundial, el año astrológico, vienen a plantear una extraordinaria revolución. ¿Vos estás leyendo los mensajes? ¿Querés mencionar? Un poco. No llego a leer de tan lejos. Sí, fíjate que salga más fuerte el volumen, sí. Está medio lejos. ¿Ahí podés? Sí. ¿Te acerco? Bueno, los saludamos a todos. Estoy leyendo todos los saludos que nos mandan. Gracias por estar ahí. Y bueno, les agradecemos y vamos a seguir trayendo, ¿no?, más videos sobre tarot y hablando también de, bueno, cómo también
este momento que estamos atravesando nos puede, de cierta forma, también ayudar a unirnos, ¿no? En un sentido con un principio interior, como hablábamos, que es lo que representa la carta de la que hablamos hoy, y como les decía hace un momento, ¿no? Y lo que trajera Jung como revelación para Occidente a través de su psicología, que hay un inconsciente para toda la humanidad, ¿no? Entonces, si bien hoy estamos como aislados en un sentido, siempre igualmente la humanidad está unida, ¿no? Y esto es una oportunidad para poder también desde la separación física poder comprobar esa unión profunda. Sí, bueno, pero no hay tanta conciencia de esa unión por lo que estamos viendo, ¿no? Entonces esto hay que observarlo, analizarlo. Es linda la idea, sí. Es hermosa la idea del inconsciente colectivo, pero no tiene que ser una idea, tiene que ser una práctica. O sea, la práctica es que el otro soy yo, pero no como agresividad, porque hoy se está implementando esto como agresividad. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Aparte, no estamos acostumbrados a estar recluidos. Esta reclusión va a traer una serie de problemas psicológicos por nuestra falta de costumbre. En los misterios mayores, antiguamente había una enseñanza que eran los misterios. Bueno, vamos a ordenarlo para explicarlo bien, ¿no? La educación en la antigüedad, en la antigua Grecia, se dividía de dos formas. Existían los misterios mayores y los misterios menores. Los misterios menores era el teatrón y el odeón, que a través de la danza, el teatro, se educaba a la población y con los mitos, con una explicación más exotérica de los mitos, a través de las tragedias, de las comedias en el teatrón y el odeón. Grandes dramaturgos, como fuera Sófocles, por ejemplo, representaban un mito en el teatrón, y al final del mito, por ejemplo, de Edipo, de Electra, que sea, el filósofo, que era un poeta, además, era un poeta filósofo, daba la explicación del mito. Ojalá hoy, cuando terminan las películas que vemos y consumimos tan compulsivamente, alguien nos explicase el sentido. Muchas de estas películas que pasan, el sentido sería que son una estupidez y una mentira para lavarnos el cerebro. Diría un filósofo antiguo. No dejan ninguna enseñanza, más bien contaminan la mente. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado estaban los misterios mayores. Los misterios mayores eran la enseñanza de la filosofía, amor a la sabiduría, donde allí se integraban todos los conocimientos. Y la astrología era uno de esos grandes conocimientos que lo abarcaba a todos. El astrólogo era el máximo sabio de la antigüedad. El tarot era una de las herramientas, la psicología, estaba la arquitectura, todo dentro de la escuela de los misterios mayores, que se le daba a individuos que tenían la capacidad para poder acceder a ese gran conocimiento. Hoy tenemos nosotros en el siglo XXI el acceso por medio de Internet a libros, a videos, a extraordinarias cantidad de cosas que nos podrían ayudar, pero dentro de este mar neptuniano, que lo rige mucho esto, lo que está dando esto, la influencia de Neptuno en el signo de Piscis, hay muchísima confusión. Las personas están saturadas de información. Entonces no alcanzan, es muy irónico que se habla de navegar por Internet. Estamos naufragando por Internet, no estamos navegando en Internet. Naufragando quiere decir que nuestra mente se confunde extraordinariamente y muchas personas te dicen, no sé cómo diferenciar entonces qué es lo verdadero de lo falso. Es verdad eso. No se puede diferenciar lo verdadero de lo falso si no tenemos un profundo conocimiento de las leyes naturales. No estamos acostumbrados a hablar en estos términos porque para el mundo moderno no hay leyes, aunque ahora están diciendo que se respeten las leyes. Es una gran ironía esto. Un mundo que ha pretendido decir que no hay verdades, que no hay leyes, ahora nos dicen que hay leyes. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. O sea que a la hora de imponer algo se tiene que recurrir a principios de leyes, que inclusive se transforman en dogmas. Y todos nos transformamos en dogmáticos y fanáticos. Afirmamos un montón de cosas sin investigarlas. Esto es importante indagar sobre esta idea, ¿no? A ver qué están... Demasiada información, todos dando cursos, visos, información, no te alcanza el día para ver todo. Un delirio. Sí, tenés razón, Carolina. Es un caos esto, un mare magnum.
dijo el Maestro Jesús, muchos vendrán en mi nombre, así que todos copian videos de otros. Nosotros hacemos videos y nos copian por todas partes. Bienvenido sea, ¿no? Pero están todos copiando videos de otros, sacan una información de un artículo y hacen información. Tenés el periodismo también mundial, que lo llamaba Sócrates los sofistas, ¿no? ¿No es cierto? Que no son los filósofos, porque eran unos pedantes que creían que tenían la verdad, entonces la transmitían en las plazas y además tenían como función lavar el cerebro, ¿no? Así que bueno, también Sócrates habló mucho sobre esto, ¿no? Sigamos charlando, ya es tarde y... Sí. Bueno, una pregunta que vi ahí al pasar, ya que sacamos esta carta para mañana, para aclarar, porque también estábamos hablando de la era de Acuario y la templanza tiene que ver con, es el ángel del signo de Acuario, ¿no? Que es el signo del humanismo, ¿no? Como una energía para el día, pero también tiene que ver con lo que hablamos de la era de Acuario, que comienza, ¿no? De una forma, Acuario tiene que ver también con las tecnologías, con las comunicaciones, la telecomunicación, y como vemos, todo eso se está dando todavía en una forma caótica, pero de ahí es donde sale la semilla, ¿no? De lo que va a ir creciendo y floreciendo en los próximos años, ¿no? Bueno, y acá, como dice Florencia, estaba justo leyendo, en todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto. Esto es extraordinariamente cierto. En toda confusión y caos, no existe realmente un caos final como nosotros lo pensamos, y dentro de este proceso aparentemente caótico y desesperanzador, hay un cosmos, como decía, está Teos, que es la inteligencia superior, que está tratando de abrirse paso en nosotros. O sea, el sufrimiento, inclusive el aislamiento, hace emerger en nosotros la posibilidad de otra realidad. Y esa realidad crea un nuevo mundo. Sería interesante que en esta crisis y este aislamiento que estamos teniendo, salgamos renovados nosotros con alguna conciencia, no volver a repetir todo lo que venimos haciendo. En general, cuando hay crisis, lo humano, demasiado humano, como decía Nietzsche, es querer volver al estado anterior. Hoy lo llaman zona de confort, que hablábamos hoy que es confort y no es confort. Pero queremos volver inmediatamente allí, en lugar de aprender de esta crisis y rever qué venimos haciendo como humanidad, cómo llegamos a esta instancia. Estas herramientas, el tarot y el I Ching y la astrología, seriamente practicadas, estudiadas primero y luego practicadas, nos pueden ayudar a que se nos revele un poco de ese cosmos, de ese nuevo orden posible, ese nuevo orden que en realidad es viejo, que ya estaba y que ya fue, no, porque todo es cíclico en la naturaleza. Carl Gustav Jung, me gustan mucho sus videos, y Carl Jung es un ser que siento cerca y quiero conocerlo mejor. Bueno, es extraordinaria su enseñanza y te lo recomendamos, ¿no? Bueno, gracias a todos por seguirnos, por estar allí con sus comentarios. Y vamos a hacer videos, vamos a hacer videos también más de psicología en el canal del Escarabajo de Oro, te lo recomendamos, igual los estamos subiendo los videos también a este canal. Vamos a hacer un video sobre la introversión de la energía, en un momento muy adecuado donde estamos todos haciendo una especie de cámara de silencio monástica, porque en las prácticas esotéricas, en los misterios mayores, que eso quería decir pero no me olvidé, en la práctica de los misterios mayores, la antigua Grecia, para los individuos que iban atravesando lo que vos comentabas al principio, el proceso de iniciación, temporalmente se iban a una cueva, pero era temporal, no permanente. Entonces allí podían practicar y descubrir lo que el maestro, el gurú, les había enseñado, mirando en el interior de su mente. Acá vamos a poner la imagen para que lo veas. No sale. A ver. Un segundito. ¿No sale acá? Un segundito. Bueno, no importa. Está bien, está bien. A ver. ¿Cómo? Esta. Ahí vamos a poner la imagen, miren. Entrando al interior de la mente, a lo que Jung llamara el inconsciente colectivo, aquí, por medio de una práctica, en estas cuevas, en estas cámaras de silencio, también estaban en la Gran Pirámide, el discípulo
podía comprobar las verdades metafísicas de la existencia que su maestro le había enseñado. Entonces así podía ir al mundo interior. Hoy todos tendríamos la chance, si tuviésemos la capacidad y el conocimiento, de que esta experiencia nos retrotraiga a nuestro mundo interior. Y además nos hace pasar más tiempo con los seres con los que hemos elegido pasar tiempo. Y entonces, ¿cómo es la calidad de nuestros vínculos? ¿Cómo es la calidad de lo que somos? Realmente tenemos una posibilidad de volverlo a elegir, lo que ya hemos elegido, pero con mayor conciencia. Asimismo, eso serían nosotros. Inclusive, es muy interesante, en el Tíbet, algunos matrimonios conformados entre monjes y monjas se recluyen juntos en cuevas por un tiempo. Hay filmaciones de esto, es hermoso verlos, que son ancianitos de unos 70 años que tienen un gurú, un maestro, matrimonios de iniciados, y van ahí a meditar, ¿no? Y alcanzan una mayor unión. Ahora, nunca estos procesos son permanentes. Esto no va a ser permanente, todo cambia en la vida, pero hay que ver qué nosotros hacemos para que cuando salgamos de esta cueva mundial, a ver cómo salimos. Y si no vamos a haber aprendido lo suficiente, el proceso va a continuar de un modo crítico, entre un proceso de extrema introversión y extrema extroversión. Veníamos viviendo muy extrovertidos. Queremos seguir haciendo lo mismo en nuestras casas. Quizás necesitamos hacer otra cosa. Quizás necesitamos apagar los televisores, buscar nada más lo necesario, formar un juicio propio. Vamos a tirar otra carta para ver qué nos puede decir lo inconsciente acerca de uno de los problemas que, como colectivamente, y hoy nos podemos atrever a tirar una carta colectiva, porque realmente hoy es muy colectivo el proceso a nivel de la conciencia colectiva. Hoy ya cada nación tiene su propio problema, porque claro, nosotros acá en Argentina venimos de una debacle económica terrible, cultural, etcétera. Otros países también de forma diferente, pero sí hay un proceso colectivo y podríamos tirar una carta para ver cuál es uno de estos aprendizajes ahora en relación a este proceso colectivo. Ya tiramos una carta para el día de hoy, lunes, que es la templanza. Desarrollar las 4 virtudes cardinales: paciencia, sabiduría, fortaleza y justicia. Escuchen, no son palabras vacías, son palabras que podemos practicar como actitudes, ¿no? Vamos a ver entonces. Decíamos, vamos a tirar una carta para ver en relación a esto de que nos vamos totalmente para afuera, nos vamos total para adentro, volver. Alguien está preguntando, vos estás leyendo, yo no. ¿Querés comentar algo? Sí, están comentando en relación a lo que estamos hablando. No vi ninguna pregunta puntual. Pero sí que es todo un proceso muy importante para todos. Bueno, entonces, ¿cuál sacamos sería una carta? La pregunta es clave, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? De la claridad de la pregunta depende la claridad de la respuesta. Exactamente, y la conciencia, ¿no? Creo que tienes que subírtelo un poquito. A mí me toca. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, ¿me querés ayudar? En relación a lo que veníamos hablando. ¿Qué aprender de este proceso de introversión en ese sentido? Sí, ¿cómo lo podemos formular más simple? Introversión, porque quizás están todos familiarizados con lo que es introversión y extroversión de la energía. Extroversión, Jung lo llama cuando la energía, el interés está volcado hacia el mundo exterior, social, político, económico, profesional. Introversión, cuando la energía está volcada hacia el mundo interior, hacia el mundo de la mente. Entonces, los seres humanos normalmente deberíamos oscilar entre periodos de extroversión de la energía e introversión de la energía. Esta sociedad occidental y oriental hoy también es excesivamente extrovertida. Depende mucho de imágenes, de estímulos, de diversiones, de entretenimiento, y el mundo interior está bastante vacío. Tenemos esto en abundancia porque el individuo no mira su interior. Hay que saber mirar al interior también y hay que tener un conocimiento también para ir al interior. Obviamente, no es tan simple ir hacia el interior, no es tan simple ir hacia el exterior. Yo si quiero viajar a una ciudad necesito un mapa de guía.
si no me pierdo. También hay un mapa para el mundo interior, que es el conocimiento de la psicología profunda, la que diera Jung, la que hablaban los antiguos sabios griegos. En el budismo encontramos un mapa hacia el mundo interior. Entonces lo que le vamos a preguntar al tarot es, en este proceso de reclusión obligada, ¿sí?, que estamos teniendo la mayor parte de la población mundial, ¿sí?, ¿a qué le deberíamos prestar atención? Particularmente hicimos una tirada, una carta, una idea simple ahora para cerrar. ¿Saco yo? Puedo sacar de cualquiera. Acá. La voy a apuntar al público para si sale invertida o no, ¿no es cierto? La apunto a la cámara directamente antes de verla yo. Bueno, ¿la ven la carta? Esta es el loco. ¿Querés contar un poco y analizar esta carta? Yo me despido y te dejo a vos, que conoces bien todo el simbolismo de la carta. Adiós a todos, la dejo a Lucía que cierre el video ella y contás un poquito de esto. Bueno, el loco es el arcano 0 en el tarot, es el que comienza el viaje, el recorrido, se habla del viaje del héroe. Y es el que va como comodín también atravesando cada etapa, ¿no? El loco representa a nuestro ego, a nuestra conciencia cotidiana cuando implica un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y puede ser el loco ignorante, que todavía no conoce, que tiene mucha incertidumbre, que está en un periodo de mucha apertura, como mirando, ¿no?, hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, pero a la vez con mucha fe, con mucha esperanza, con una inspiración que lo mueve. O puede ser también el loco que llega al final del recorrido y que es el loco sabio, el que ha atravesado todas las pruebas y las ha superado, pero sigue siendo loco porque en todo eso que ha vivido, en todo eso que conoce, que otros todavía no, aparece como un loco para los demás. Eso es lo que representa esta carta que nos ha salido en relación a este momento, ¿no? Así que, bueno, para que cada uno también reflexione sobre lo que representa para ustedes. Y bueno, llegamos al final de este video charla que hicimos hoy. Les agradecemos a todos por estar allí, esperamos que se encuentren muy bien y les dejamos como siempre nuestro contacto. Alguien preguntaba ahí si hacemos consultas por WhatsApp. Les dejamos, como siempre, los datos de contacto y nos despedimos hasta el próximo video. Que estén muy bien. Chau.